Bien, un último punto teórico que hay sobre recta en este apunte es el concepto de ángulo de inclinación de una recta. En cuanto al ángulo de inclinación de una recta, podríamos decir que es el ángulo que forma la recta con el eje X positivo o con el eje X creciente. O sea que la recta, si es oblicua, o sea, si no es horizontal, y por lo tanto es oblicua, ya sabemos que la recta no puede ser vertical para ser considerada función. Así que si la función lineal no es horizontal, la recta tendrá un ángulo de inclinación, que es el ángulo que forma la recta, como estamos diciendo, con la parte creciente del eje X. O sea, si esta recta corta el eje X en este punto, acá está la mitad o el semieje creciente de la X, y acá estará el otro semieje decreciente de las X. Arranco desde el semieje creciente de la X en sentido antihorario, y ese es el ángulo orientado. Se dice así, ángulo orientado, porque no es lo mismo medirlo en un sentido que en otro. Positivo es midiéndolo en sentido antihorario y negativo sería midiéndolo en sentido horario, y por lo tanto ahí tengo básicamente el ángulo agudo. Cuando el ángulo es agudo, la recta es creciente y la pendiente es positiva. Y cuando el ángulo es obtuso, la recta es decreciente y la pendiente es negativa, como vemos acá. Aquí vemos que el eje X creciente está desde acá para acá, y si desde ahí arranco de este semieje X positivo en sentido antihorario hasta llegar a la recta, queda un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor a 90 grados. Cuando hay un ángulo mayor a 90 grados, como vemos ahí, de inclinación, ángulo obtuso, la recta claramente es decreciente y la pendiente será negativa. Y hay una relación entre la pendiente, m, que como ya hemos dicho es igual a delta i sobre delta x, o sea, variación de i sobre variación de x, y hay una relación entre eso y la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación alfa. La pendiente m es igual a la tangente trigonométrica de alfa, como vamos a demostrar ahora. Bien, veamos ahora cómo se justifica esta relación existente entre la pendiente de una recta m y el ángulo de inclinación alfa de la misma. Veamos esta recta, y igual a 2x más 2. La ordenada al origen es 2. Veamos ahora la relación existente entre la pendiente de una recta m y el ángulo de inclinación de la misma alfa. Vemos en este ejemplo que y es igual a 2x más 2. Por lo tanto, bueno, para graficar rápidamente esta función, la ordenada al origen es 2, es la f de 0, la grafico en el eje, lo ubico en el eje y luego, a partir de ese punto, ¿cierto? La pendiente también es 2, y por lo tanto corro 1 hacia la derecha, o 2 sobre 1, que es lo mismo, corro 1 hacia la derecha, que sería la variación de x, y subo 2, que es la variación de y, trazo, y ahí está la recta. El ángulo de inclinación de la recta hemos dicho que es el que está mostrado aquí, es el alfa, que forma la recta al cortarse con la parte creciente del eje x. Por lo tanto, ahí tenemos el ángulo agudo que define a esta recta, el ángulo de inclinación agudo que define a esta recta creciente. Pero ese ángulo es igual al ángulo, o congruente, para decirlo con más precisión, al ángulo alfa que también está aquí adentro, en este triangulito rectángulo que se ha formado al correrme en X y correrme en Y. Estos dos ángulos son iguales por ser correspondientes entre paralelas. El eje X y esta recta son paralelas, horizontales ambas, y la otra es compartida, y por eso los dos ángulos son exactamente iguales, esos dos. Así que si me baso en este ángulo de acá arriba, veo claramente que, repasando los conceptos básicos de tangente trigonométrica de un ángulo, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y por lo tanto la tangente de alfa es delta i sobre delta x. De esta manera, tenemos que la tangente trigonométrica al ángulo de inclinación, delta i sobre delta x, es igual a la pendiente de la recta. De esa manera queda justificado la relación estrecha que hay entre ángulo de inclinación y pendiente. Cuando el ángulo es agudo, la tangente es positiva, podemos probar con la calculadora, sacar tangente de 60 o sacar tangente de cualquier ángulo agudo menor a 90 grados y ver que es positiva. Y eso va a indicar que la pendiente es positiva y que la recta es creciente. Y si le sacamos la tangente a un ángulo del segundo cuadrante, o sea, un ángulo obtuso de más de 90 grados, por ejemplo 120 o 150 grados, vamos a ver que la tangente trigonométrica da negativa, lo cual indica que la pendiente también es negativa y estamos en presencia de una recta creciente. De esa manera podemos concluir
que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Si en algún caso conocemos el ángulo de inclinación, podríamos sacarle la tangente al mismo y obtener la pendiente, o si sabemos la pendiente de la recta, podríamos conocer el ángulo de inclinación despejándola de esta fórmula, para lo cual el ángulo de inclinación alfa sería igual al arco tangente de m. Recordemos que la función trigonométrica tangente pasa al segundo miembro como la función trigonométrica inversa arco tangente, arc tg de m, que en la calculadora se pone shift tangente, ¿no? Y de esa manera hay una relación estrecha, como estamos diciendo, entre alfa y m.